Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación al Colegi y reiterar el agradecimiento a Marisa Galán como presidenta, también a Joaquín Celma como gerente del Colegi y a Emilio Vicente, ¿no?, como director del comité editorial de la revista. Como actuario, pues la verdad es que aprecio mucho la oportunidad de participar en este foro del Colegi e introducir un tema como el rol del actuario en reaseguro. Espero con esta presentación ayudar a conocer un poco mejor el papel de esta profesión en un mundo que desde mi punto de vista pues es muy interesante y que tiene muchísimo recorrido, ¿no? En el tiempo disponible, aproximadamente media hora, pues intentaré aprovechar para, a través de este índice, esbozar, al menos, bueno, de una manera mínima, cuál es y cuál puede ser la aportación de la profesión actuarial a la industria reaseguradora. Partiendo de una introducción sobre la profesión y de algunos apuntes sobre las particularidades del reaseguro, me voy a servir del ejemplo de la compañía que mejor conozco, la compañía reaseguradora que mejor conozco, Nacional de Reaseguros, para detallar cómo encaja la labor actuarial en las distintas y variadas vertientes del mundo del reaseguro. Finalmente, voy a terminar con alguna reflexión intentando mirar hacia el próximo futuro y intentar dar algunas contestaciones que espero sean convincentes a la pregunta de por qué un actuario o actuaria debería contemplar el reaseguro entre sus opciones de desarrollo profesional. No me detendré mucho en esta primera parte, un poco más genérica sobre la profesión actuarial en la industria, porque todos pues, la conocemos mejor, pero sí creo que conviene recordar, aunque sea de una forma simple y reduciendo un recorrido histórico ya pues, aproximadamente de 250 años, que la profesión ha evolucionado. Podemos decir que desde una actividad muy centrada en el análisis de datos históricos, en la mera actividad de cálculo, para intentar obtener probabilidades sobre el comportamiento de ciertas variables, como puede ser la mortalidad o el hundimiento de barcos, etcétera, a una profesión mucho más rica y diversa, con un papel que no se circunscribe al ámbito de las probabilidades de ocurrencia de siniestros o al cálculo de tarifas o a la fijación de provisiones, sino que ha evolucionado enormemente, dejando la ejecución de los cálculos a las máquinas, al software, para ampliar su campo de actuación de manera muy significativa, reforzando el papel en ramos no vida, entrando en prácticamente todas las áreas funcionales de las entidades aseguradoras y penetrando poco a poco en otros sectores, como pueden ser las inversiones, la banca, el sector de salud y casi en cualquier industria como experto en la gestión de incertidumbre y de riesgos. En definitiva, independientemente del campo laboral, la especialización de la profesión actuarial se centra ante todo en manejar la incertidumbre y mitigar sus efectos a través de la valoración de riesgos y de la gestión de activos y pasivos. El riesgo, en sus versiones más radicales, diría yo, y de mayor incertidumbre, es la naturaleza y la especialización del reaseguro. Por eso, de manera natural, parece que los actuarios deben encajar perfectamente, ¿no?, en la actividad reaseguradora. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Dónde encontramos a los actuarios en estos momentos? ¿Dónde prestan sus servicios? No es fácil encontrar datos, no sé si el Colegi tiene alguna información al respecto, pero bueno, yo aquí me he servido de una gráfica que se refiere a datos del Reino Unido en el año 2020, pero presumo que no van a ser muy diferentes de los que nos encontraríamos seguramente en otros países de nuestro entorno o incluso en nuestro país, ¿no? Los actuarios trabajan todavía mayoritariamente, como vemos en el gráfico, en el sector de seguros, aproximadamente un 65%, con mayor peso en los temas de vida y pensiones, más del 50%. Después nos encontraríamos un 13% de presencia en otros ámbitos de seguros y un 6% en inversiones. Hay un 26% en un cajón desastre y no tenemos datos de cuántos específicamente
trabajan en el mundo del reaseguro. Bueno, adentrémonos en ese mundo del reaseguro y veamos, en primer lugar, que es un mundo parecido, pero muy diferente al del seguro directo. ¿Por qué digo esto? Bueno, de forma no exhaustiva, pero sí intentando centrarme en lo más determinante, voy a señalar ahora algunas de las diferencias las más importantes entre el seguro y el reaseguro. Diferencias que también condicionan el papel profesional, entre otros, de los propios actuarios. Las diferencias comienzan por lo que es la unidad de riesgo en cada uno de los sectores. En el seguro es la póliza. En el reaseguro, mayoritariamente, es el contrato de reaseguro. Contrato a través del que la cedente cede un número indeterminado, habitualmente grande, de riesgos al reasegurador. En el seguro directo, la relación es entre una empresa aseguradora y un cliente, particular o empresa. En el reaseguro, la relación es entre una aseguradora y una reaseguradora, dos empresas especialistas profesionales de la industria. Un dato importante. El objeto de la cobertura también es diferente. En el seguro directo se cubren los riesgos directamente en función de los ramos, bien sean estos riesgos bienes, responsabilidades, personas, mientras que en el reaseguro realmente se cubre el balance de la entidad cedente, del asegurador directo. O dicho de otra forma, el impacto que el devenir de los riesgos originales puede provocar sobre las cuentas de la entidad cedente. La regulación también es diferente. Normalmente el regulador piensa en el seguro directo. Hay poca regulación específica de reaseguro y en la mayoría de los temas el reaseguro tiene que seguir la regulación del seguro directo, adaptando por analogía muchas disposiciones que no encajan bien en el reaseguro porque han sido redactadas pensando exclusivamente en el seguro directo. También el reaseguro se enfrenta a un negocio técnicamente distinto, en el sentido de que se centra en la parte del seguro directo que es más volátil o más sujeta a desviaciones importantes, bien de frecuencia, bien de intensidad, bien de acumulaciones. Desde el punto de vista técnico, en cuanto a diseño de coberturas y pricing, el reaseguro juega con ventaja, ya que no tiene un marco tan definido y se constituye como una herramienta muy versátil, en la que cabe adaptar las condiciones de las protecciones a cada caso, a cada situación y a cada objetivo, ¿no? Finalmente, pero muy importante, sobre todo en relación a la aportación que pueden hacer los actuarios, hay que tener en cuenta que el reasegurador recibe información del negocio desde la cedente. El reasegurador no produce información. Toda su información sobre el desempeño del negocio se basa en la información y cuentas que recibe de la cedente. Lógicamente, con cierta demora respecto al momento en el que se genera dicha información en el seguro directo. Es decir, es otro elemento de incertidumbre donde el actuario pues, va a tener un papel importante. Veamos algunos datos de la industria reaseguradora que nos pueden ayudar a situarnos. En este gráfico, que aparece dentro de un informe Global Insurance Market Report con datos de supervisores de aproximadamente 60 de los grupos aseguradores más importantes del mundo, observamos que desde una perspectiva geográfica los 5 mayores mercados de reaseguro son Bermudas, Estados Unidos, Alemania, Suiza y China. Es decir, aquí es donde se concentran las entidades que más reaseguro aceptan en el mundo. Y para tener una idea del volumen de la industria reaseguradora, comentar que el reaseguro mundial representa, aquí tampoco es que haya unas cifras oficiales definitivas, pero por diferentes estudios que realizan diferentes entidades o instituciones del sector, podemos situar este volumen en el entorno ligeramente por encima de los 350.000 millones de dólares. Actualmente ya pues nos da un poco lo mismo hablar de dólares que de euros, ¿no? Por esa casi paridad que existe entre ambas monedas. Esto es más o menos, también según diferentes estudios,
pues aproximadamente entre el 7 y el 8, yo creo que un poquito más del 8% del volumen total del seguro directo. Esto nos da una idea de la magnitud del negocio. En cuanto a qué negocios van al reaseguro, los datos de ese mismo informe que comentaba nos dicen que las primas de no vida representan más del 50% de todas las primas brutas del reaseguro. Sin embargo, como vemos en el gráfico, por la parte verde, el peso relativo de las primas de reaseguro de vida ha ido en aumento en los últimos 3 años. Aquí ha habido pues, un impulso por algunas operaciones de adquisición de carteras de rentas por parte de capitales privados. Nuestra experiencia en los mercados europeos en los que trabajamos nos dice además que el reaseguro de vida está muy concentrado y el de no vida menos concentrado. Según algunos estudios, pues las 7 reaseguradoras más grandes concentrarían más del 80% del mercado mundial de vida, mientras que en no vida, pues 10 reaseguradores alcanzan más o menos los 2/3 de la facturación. O sea, hay una diferencia importante. Esto tiene que ver con las mayores barreras de entrada existentes en el reaseguro de vida, donde la elección de reasegurador por parte de las cedentes está muy basada en los servicios, en el know-how específico que puede aportar el reasegurador, mientras que en no vida hay una mayor necesidad de cobertura, sobre todo por las grandes responsabilidades y acumulaciones de riesgos que se suelen producir en algunos negocios, como pueden ser las coberturas de daños. Entremos en materia. ¿Cuáles son, grosso modo, las funciones del actuario en reaseguro? Bueno, de entrada diría que son una mezcla de funciones clásicas que también están presentes en el seguro directo y de funciones más propias o que toman mucho más énfasis en el reaseguro. Las funciones clásicas, ninguna sorpresa aquí, pues son la creación de tarifas, la determinación de provisiones. Si bien es cierto que el alcance de estas funciones es diferente, ¿no? Suele ser más amplio porque estamos hablando normalmente de riesgos más grandes o más graves, de riesgos novedosos, inusuales o de ámbitos geográficos más amplios. Las funciones que denomino más propias del reaseguro, aquí bueno, pues es un espectro muy amplio y suponen un gran campo de actuación, donde podemos destacar especialmente pues, el uso de técnicas actuariales y modelos predictivos específicos del reaseguro y también una importante diversidad de roles propiciados por la especialización del reaseguro en gestionar riesgo y volatilidad. Para ilustrar estas circunstancias, me voy a referir, como anticipaba, a Nacional de Reaseguros y a la experiencia de los actuarios en nuestra compañía. En nuestra compañía, más del 20% de las posiciones, más del 20% de todo el equipo, de toda la plantilla, tienen formación actuarial. En concreto, en cuanto a direcciones de negocio, pues están ocupadas por actuarios la dirección general, la dirección técnico-actuarial, la dirección administrativo-financiera, la dirección de ramos generales y la dirección de ramos personales. En concreto, a nivel directivo, de dirección de área, solo las direcciones de IT, de recursos humanos y de comercial no tienen al frente a un actuario. Esto da una idea de la magnitud y del peso de los actuarios en una compañía como la nuestra de reaseguro. Y después, además, no solo hablamos de direcciones, sino en los equipos tenemos actuarios en muchas áreas de la compañía. Por supuesto, en vida, accidente, salud, en los ramos generales, en el área de contratos no proporcionales, en automóviles, en riesgos de la naturaleza, servicios técnicos, muy distribuidos por toda la compañía. Como ejemplo de la versatilidad de la profesión actuarial y de las posibilidades de recorrido en un reasegurador, pues aporto el ejemplo de 3 casos reales de evolución en nuestra compañía, ¿no? Por ejemplo, el actual director técnico actuarial comenzó como técnico en contabilidad, pasó a ser actuario en el área de ramos personales, posteriormente dirigió ese área de ramos personales y finalmente
pues está a cargo de toda la dirección técnico-actuarial de la compañía. El director administrativo financiero comenzó su carrera profesional en Nacional como técnico en el área no proporcional, pasó a dirigir ese área, posteriormente a dirigir el área de inversiones y actualmente pues, es el responsable de todo el área administrativo-financiera. Y bueno, que no está muy bien referirse a uno mismo, pero no quería dejar de poner este ejemplo, pues personalmente comencé como actuario en ramos personales, después fui responsable del área no proporcional, volví a ramos personales para dirigir ese departamento, después dirigí todo el área de contratación de todas las líneas de negocio para finalmente pues, ocupar la posición de dirección general. Lo que quiero señalar es que todos, lógicamente, empezamos como actuarios de a pie, ¿no? Pero que hay un recorrido importante que se puede hacer en un reasegurador. ¿Y qué funciones y responsabilidades tienen los actuarios en un reasegurador? ¿Qué trabajo es el que hacen? Bueno, voy a intentar ilustrar, aunque sea brevemente, los roles que tienen los actuarios en las diferentes áreas de la organización de un reasegurador. Comenzamos por la que puede ser la más clásica, el área técnica. Es la que aglutina más funciones de las que normalmente acaparan los actuarios. Tengo que decir que algunas de las funciones o posiciones que voy a comentar en las diferentes áreas pueden ser ocupadas por no actuarios, pero en todos los casos los actuarios parten con grandes ventajas por su formación y por su especialización. Nosotros cuando buscamos profesionales para casi todas las posiciones de cierta relevancia, pues el que aparezcan actuarios entre los candidatos suele ser normalmente un plus porque sabemos que ya traen un conocimiento básico importante, ¿no? Cuando no un cierto recorrido ya en otro tipo de entidades. Comenzaré mencionando la fijación de los criterios de suscripción, que comienza con la definición del apetito de riesgo. Apetito que hay que definir por línea de negocio, por cedente, por mercado, por peligro. También hay que construir pues, controles, indicadores de desempeño, monitorizarlos, valorar los riesgos que pueden ser de suscripción más restringida o aquellas líneas de negocio que están excluidas, así como pues, hacer un seguimiento de eventuales excepciones que se puedan proponer a esas normas. Hay que elaborar presupuestos de siniestralidad por todas esas áreas que comentaba en relación con el apetito de riesgo y también estructurar ese presupuesto entre frecuencia, intensidad y catástrofe, ¿no? Siniestralidad por eventos catastróficos. Cuantificar las reservas, cuantificar las provisiones en el modelo de Solvencia II y algo que es, creo, bastante interesante y atractivo, y es que incluso trabajando en un reasegurador, al final podemos asomarnos, ¿no? al seguro directo y, por ejemplo, colaborar en la creación de productos, como digo, de seguro directo en colaboración con nuestras cedentes, aprovechando la experiencia pues, de muchos años en diferentes sectores, canales o mercados. Además, los actuarios del área técnica tienen que afrontar otras múltiples funciones, como puede ser la configuración de operaciones y contratos de reaseguro a medida, donde es básica la evaluación de la viabilidad técnica, legal, financiera, además de proponer condiciones, ¿no? Incluyendo cláusulas y tasas de reaseguro. Es posible también que los actuarios en el área técnica tengan que acometer el análisis y diseño de fórmulas alternativas de riesgo, con utilización de técnicas distintas a las que llamamos del reaseguro tradicional. Usualmente estas técnicas se emplean para mitigar riesgos diferentes a lo que es la mera transferencia de riesgos, como pueden ser pues, desviaciones cíclicas, acumulaciones de siniestros en varias carteras o ramos, etcétera. Y además de propina, pero valiosa, pueden participar en proyectos que podemos llamar de valor añadido o de representación de la compañía en muy diferentes foros: formación interna o externa, colaboración con instituciones o entidades del sector, participación en eventos
técnicos o de mercado y muchos más, ¿no? Añadiríamos algunas funciones más, todavía dentro del área técnica, como elaboración de informes de evolución del negocio, de rentabilidad. También los actuarios en este área contribuyen habitualmente a definir la estrategia, la planificación comercial y, en muchos casos, apoyan la ejecución de esa planificación. A partir de los análisis y de su experiencia, también pueden proponer e impulsar cambios en las metodologías, bien de suscripción, de renovación de riesgos o de valoración de operaciones singulares. También pueden tener una participación en el análisis, valoración y gestión de siniestros. Aquí lo digo en una línea, pero claro, los siniestros también son una gran variedad. Estamos hablando de muchas líneas de negocio, normalmente de siniestros complejos, muy singulares, de gran tamaño, de difícil gestión y resolución, es decir, aquellos siniestros que realmente pues, resultan más interesantes desde un punto de vista profesional. Y también pueden ser importantes en la gestión de los llamados contratos en run-off, contratos que ya están cancelados, pero donde todavía pues, permanecen ciertas responsabilidades, ¿no? Calibrando esas responsabilidades, verificando la liquidación de las provisiones o valorando eventuales conmutaciones de las responsabilidades de su compañía, del reasegurador en esos negocios. Como colofón a los roles en el área técnica, quiero mencionar un campo de actividad creciente en los últimos años, que es el de los modelos de catástrofe. ¿Cuál ha de ser la implicación del actuario en los modelos de catástrofe? Bueno, en primer lugar, debe validar los modelos y su idoneidad para ser aplicados a la compañía o a determinadas carteras de riesgo. En el momento de utilización de estos modelos, también es importante pues, ver la representatividad de los datos y que las hipótesis y parámetros que se están utilizando pues, son los correctos, ¿no? Y al final, el actuario debe contrastar los resultados del modelo, su validez, su significado, su interpretación. Como decía, los modelos de catástrofe son un campo que va a tener un enorme desarrollo y que cada vez más van a ser necesarios en la valoración de los riesgos y en la evaluación del impacto de los eventos de la naturaleza. Hablando de riesgos de la naturaleza, me parecía oportuno mencionar también la aparición en los últimos años de los primeros llamados índices climáticos elaborados por actuarios y que también aportan datos muy interesantes y útiles que habrá que incorporar a los modelos en su función predictiva. La idea, muy importante para ver por dónde tiene que evolucionar la actividad actuarial, es que los actuarios deben tomar en consideración no solo los datos históricos, sino también otros factores, comportamiento de personas, evolución en la localización de los valores asegurados y el impacto de un clima claramente cambiante. El índice construido en Estados, además del índice que veíamos anteriormente, que se refería al ámbito de Australia, pues tenemos también un segundo índice que se ha elaborado en estos últimos años que se refiere a los países de Estados Unidos y Canadá. Si el reaseguro no suele ser muy conocido, mucho menos lo es la retrocesión. Y entramos aquí en otro área de una compañía de reaseguro que es el de la retrocesión. Podemos definir de manera sencilla como el reaseguro de los reaseguradores. Es decir, todo reasegurador tiene que determinar cuál es el nivel de riesgo que puede asumir por cuenta propia, que puede retener y qué protecciones de reaseguro y retrocesión necesita. El actuario, lógicamente, tiene que contribuir en este rol, ¿no? A partir de su conocimiento, en primer lugar, de las cifras y de la estrategia de la propia compañía y a partir de ahí, pues, determinando la siniestralidad, el grado de volatilidad que el reasegurador puede y quiere soportar por cuenta propia, como decía, la retención, la siniestralidad y el grado de volatilidad que quiere o que
debe ceder a la retrocesión, que sería la cobertura, y proponer las condiciones y precios de esa retrocesión. Ocasionalmente, también otro punto interesante, es que puede involucrarse en la implementación de fórmulas alternativas de cobertura de riesgo, como pueden ser los bonos para cubrir riesgos de catástrofes naturales o la venta de carteras de provisiones de siniestros. También muy importante el papel de los actuarios en el área de suscripción, donde el rol implica, en paralelo, de alguna manera, lo comentaba en el caso de la retrocesión, pues conocer la estrategia de la compañía, las cifras fundamentales, en este caso de la cedente, ¿no?, a la que la reaseguradora quiere ofertar su protección. Igualmente, hay que determinar retención, cobertura, diseñar propuestas y condiciones en función de los contratos de reaseguro que se quieran instrumentar sobre carteras o ramos, o que sean cesiones de riesgos individuales, lo que llamamos cesiones facultativas. De forma específica, los actuarios tienen un papel relevante en la fijación de estructuras, condiciones y precios en las modalidades de reaseguro que denominamos XL en exceso de pérdidas o no proporcional, que yo mencionaba hace algunas transparencias, pero también participan en la construcción o validación de condiciones para los llamados negocios proporcionales, en los que hay numerosos factores relevantes que analizar, como las líneas de negocio cubiertas, las exclusiones, los deducibles, historial de siniestralidad, etc. Además, en el área de suscripción pueden ser mencionadas otras múltiples actividades. Entre ellas destacaría el desarrollo de herramientas de tarificación que pueden ser utilizadas por cuenta propia o poner a disposición de las cedentes, asesoramiento en general en todos los ámbitos del negocio y el hecho de que en muchos de estos roles se combina una actividad técnica con una actividad de interrelación interna con otras áreas o profesionales de la empresa y un contacto con profesionales de alto nivel también de las entidades cedentes. Como en el caso de nuestra entidad, también el actuario encaja en el rol financiero. Aquí destacaría como aspectos más trascendentales la gestión de la liquidez, importante en un reasegurador para tener disponibilidad prácticamente inmediata de atender a los siniestros que le reclamen sus cedentes, y la adecuación de la duración de las inversiones a la duración de los pasivos de la entidad representadas en sus provisiones de reaseguro aceptado. Además, algunos temas que conciernen a este área suelen ser la gestión del capital y de la solvencia, y también algo muy importante para los reaseguradores, que es la gestión y coordinación de las relaciones y actividades con las agencias de calificación, de agencias de rating. Y no vemos un límite al papel del actuario en la actividad reaseguradora. Incluso en el plano comercial conviene señalar que es muy valorada la cualificación técnica de los comerciales de reaseguro. Creo que hay que recordar que la interlocución de nuestros comerciales siempre tiene un conocimiento técnico muy elevado. Estamos hablando de responsables de reaseguro en las cedentes, normalmente con un largo recorrido en estas entidades, con mucha experiencia en esas posiciones o en otras posiciones técnicas, de directores técnicos, de directores financieros e incluso de directores generales que se ocupan a veces personalmente del reaseguro por su importancia estratégica en entidades de seguro directo. Por lo tanto, pues un actuario encaja en el papel a la perfección, siempre que tenga, claro, las dotes comerciales necesarias. Y podemos añadir cualquier otra responsabilidad que exija un profundo conocimiento del negocio y una capacitación para valorar riesgos, prácticamente sin excepción, diría yo, dentro de nuestras estructuras de reasegurador. El futuro, bueno, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, los cambios son cada vez más rápidos. Los cambios tecnológicos, sociales, científicos, económicos impactan en la profesión actuarial, impactan en el reaseguro. Algunos los recojo en esta pantalla, la robotización, que nos va a permitir concentrarnos en actividades de mayor valor añadido, minimizar cada vez más la participación en temas repetitivos o de mero cálculo para desempeñar roles más dinámicos, con mucho mayor impacto en asuntos de estrategia y en la toma de decisiones importantes.
ese trasvase de relevancia de lo técnico a lo estratégico, a lo ejecutivo, nos va a exigir unas habilidades mayores de interacción y comunicación, un dominio de la ciencia de los datos cada vez mayor. Pues el grado de dominio de esta ciencia va a dar o quitar ventajas competitivas determinantes en el futuro. Específicamente en el reaseguro ya estamos trabajando con esta perspectiva desde hace tiempo de manera seria, ¿no? Estos cambios nos van a dar la oportunidad a los actuarios de ampliar más la presencia y la influencia en áreas no habitualmente tradicionales para nosotros, como el análisis del cambio climático o el riesgo cibernético. El sector del reaseguro, al igual que el propio seguro directo, está inmerso en un proceso de transformación digital. Por eso creo que somos todos conscientes de ello y con una necesidad de poder idear soluciones de reaseguro y, por extensión, de seguro directo para hacer frente a los nuevos riesgos que surgen y a las nuevas necesidades de cobertura que se generen. En este panorama de cambio tan acelerado, ¿cuáles son los atributos que se van a exigir a los actuarios y actuarias también y sobre todo en el reaseguro? Bueno, pues aparte de lo que ya se presupone siempre a un actuario en cuanto a capacitaciones técnicas, pues tener, o por lo menos van a ser muy valoradas, capacidades multidisciplinares, ¿no? Un fuerte conocimiento financiero de la influencia de todas las decisiones en las cuentas de la compañía, en sus resultados, en su solvencia. También capacidad resolutiva. Vamos a estar más en ese lado que en el lado de meramente proveer datos o conclusiones de datos. Al final hay que interpretarlos y tomar decisiones. Habilidad de comunicación. Creo que cada vez menos vamos a ver el actuario que simplemente pues está en su área, sino que es necesaria una interrelación importante, como hemos visto concretamente en el ámbito del reaseguro, trabajo en equipo y creatividad. En el reaseguro es muy importante, por lo que decía, no está tan regulado, no está tan restringida la forma de estructurar el reaseguro y, por lo tanto, pues es muy importante esta creatividad y más teniendo en cuenta la aparición de nuevos riesgos. Y para terminar, bueno, la pregunta final, ¿por qué el reaseguro? ¿Por qué un actuario se va a plantear elegir el reaseguro? Bueno, creo que es un sector con alta y diversa cualificación profesional. La interlocución interna y externa es de elevado nivel técnico. El reaseguro ofrece una amplia visión y consideración de la sociedad y de la economía en todos sus ámbitos. Esta posibilidad de adquirir responsabilidades relacionadas con diferentes mercados o países y, bueno, que cada vez tenemos que tomar decisiones y nuestra actividad está más involucrada con modelos predictivos, ¿no? Que encajan muy bien en la profesión. Y además, pues que hay múltiples campos por desarrollar. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante donde los actuarios pueden aportar muchísimo valor, ¿no? Mencionaba los índices climáticos actuariales, los modelos de catástrofe, donde, por ejemplo, todo el tema de riesgos secundarios está por desarrollar. Llamamos riesgos secundarios a aquellos que normalmente no están modelizados y que últimamente son los que están causando más daño y más impacto en el seguro privado. Nuevas zonas geográficas donde no existen modelos de catástrofe. Por ejemplo, podemos mencionar nuestro país, donde prácticamente no existe ningún tipo de modelos. Todo el tema de longevidad, envejecimiento, incapacidad, dependencia. Hay mucho campo ahí para desarrollar. Riesgos cibernéticos, algo también bastante sobre la mesa en los últimos tiempos, como son las paradas imprevistas de producción, algo que está muy poco trabajado. La necesidad de individualizar los riesgos en este nuevo mundo y con la nueva disposición que tenemos como individuos y como clientes del sector financiero y todo el tema de transformación digital. Como conclusión, os animo a investigar más en profundidad las posibilidades presentes y futuras que ofrece el reaseguro a los actuarios. Me pongo a disposición del colegio y de los asistentes para cualquier ampliación o aclaración y, bueno, espero haber trasladado mínimamente el atractivo de este sector
para profesionales con ganas de tener una actividad diversa, cambiante, multidisciplinar, con muchos enfoques diferentes y que tiene un futuro absolutamente retador en los próximos años. Muchas gracias.